¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa establece que unas normas derivan de otras de forma coherente y sistematizada. Es decir, existen escalones dentro del ordenamiento jurídico y que hay normas en una escala superior a otras, las cuales le dan fundamento a estas normas inferiores. Es decir, que las normas individualizadas encuentran su fundamento de validez en las normas reglamentarias en las leyes ordinarias y estas a su vez encuentran su fundamento en la Constitución. Esta forma gráfica de visualizar la jerarquía normativa es una pirámide invertida, ya que la Constitución se encuentra en la base como norma fundamental del ordenamiento jurídico y de la cual derivan las otras leyes, como leyes ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas, siempre de forma coherente. Esta es conocida como la pirámide invertida de Hans Kelsen. Ahora bien, esta teoría en abstracto, adaptada específicamente al ordenamiento jurídico guatemalteco, se tiene que analizar desde la perspectiva de a qué se encuentra sujeta la validez de una norma. Y como les comentaba, las normas individualizadas dicen, yo como norma individualizada soy válida porque derivo de una norma reglamentaria. A su vez, la norma reglamentaria deriva de una norma ordinaria, es decir, desarrolla lo establecido por una norma emitida por el Congreso. Una norma emitida por el Congreso desarrolla o da pautas de una forma más detallada a los principios, directrices o derechos que la propia Constitución ha establecido. Pero la pregunta es, si una norma se fundamenta en otra norma de superior jerarquía, ¿en qué se fundamenta la Constitución? Y es que la Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco y su fundamento de validez lo encuentra en la voluntad del pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala hace una manifestación en sí de su voluntad mediante el poder constituyente. El poder constituyente es esa facultad que tenemos de elegir a los diputados de una Asamblea Nacional Constituyente, no del Congreso de la República. Posteriormente vamos a ver la diferencia entre el Congreso y una Asamblea Constituyente. Pero cada vez que el pueblo de Guatemala desea reformar la Constitución parcial o totalmente, salvo excepciones que son específicas, el pueblo lo que hace es votar por diputados para una Asamblea Nacional Constituyente y esta, en representación del pueblo de Guatemala, emite una constitución o emite las reformas pertinentes. Entonces, esa jerarquía de validez donde una norma deriva de la otra y se fundamenta en la de superior jerarquía, viéndolo como una cadena, llega a un punto tal donde su fundamento de validez es la voluntad de un pueblo. Y esta jerarquía tal cual se encuentra plasmada en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual establece que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, lo que quiere decir que son nulas de pleno derecho, o sea que se va a tener como que nunca nacieron a la vida jurídica. En el mismo sentido, a este artículo es lo considerado por el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Pero entonces se tiene la pregunta de ¿qué es una constitución? Muchos dirán que la Constitución es un libro,
es una ley fundamental posiblemente, pero que es una ley o una norma. Incluso puede ser una recopilación de principios y directrices de un pueblo. Pero una constitución es mucho más que lo que acabo de comentarles. Una constitución es una limitación hacia el poder del Estado. No solo contiene un listado, digámoslo así, de los derechos fundamentales de los habitantes de un Estado, sino que también provee los mecanismos eficaces para hacer valer esos derechos ante posibles abusos o amenaza de un abuso que pueda llevar a cabo el poder público contra particulares. Además, también establece los pilares fundamentales del Estado, regula cuál va a ser el sistema de gobierno, cuál va a ser su forma de operar, tal cual como el sistema orgánico, esos cimientos de los órganos dentro del Estado, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en general su finalidad, como lo indica en la presentación, es la creación de órganos fundamentales del Estado, lo que les mencionaba de estos tres poderes, y la regulación de su funcionamiento, así como el reconocimiento de derechos fundamentales del individuo frente al poder estatal. Y además de este reconocimiento, esas garantías o esos mecanismos para hacerlos valer ante posibles abusos o amenazas que pudiese llegar a existir. Históricamente, la Constitución nace como una forma de limitar el poder del Estado y actualmente continúa siendo una forma en la cual los ciudadanos se protegen de ese poder que muchas veces puede ser un poder ilegal, un poder que no tiene límites tal cual, pero que la Constitución de alguna forma protege a los ciudadanos. Ahora, como les comentaba, relacionado al tema de en qué encuentra la Constitución su fundamento, si cada una de las leyes de la pirámide encuentra su fundamento en la norma superior, ¿en qué la encuentra la Constitución? La respuesta era, la encuentra en la voluntad del pueblo que lo manifiesta a través de un poder constituyente. Ese poder constituyente es ejercido por una asamblea constituyente y hay mucha similitud con una asamblea legislativa. Por eso vamos a ver la diferencia entre una asamblea legislativa y una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente también se le conoce como Asamblea Nacional Constituyente, mientras que a una Asamblea Legislativa, en el caso de Guatemala, es el Congreso de la República. Para la Asamblea Legislativa, hemos visto que crea, modifica o deroga leyes mediante un proceso de formación y sanción de la ley. Sin embargo, la Asamblea Constituyente crea o modifica una constitución y las leyes constitucionales mediante un proceso específico. El proceso de formación y sanción de la ley se encuentra regulado del artículo 174 al artículo 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, para crear o modificar una constitución, en términos generales, el proceso se encuentra del artículo 277 de la Constitución Política de la República de Guatemala al artículo 281. Entonces, esto muestra que el proceso es diferente. Además, una asamblea constituyente es temporal. Solo dura el tiempo que se tarda en crear o reformar la Constitución. Y eventualmente sucede que se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, la última vez que se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para crear la Constitución que hoy en día se aplica en el Estado de Guatemala fue en 1985. Es de esa fecha que data la Constitución actual de Guatemala. Contrario a ello, la Asamblea Legislativa, o sea, el Congreso, es permanente. El Congreso, si bien los diputados se eligen cada 4 años mediante elecciones generales convocadas por el Tribunal Supremo Electoral,
el Congreso se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, siempre vamos a tener un Congreso, pero no siempre existe una Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las diferencias en términos generales que existen entre estos dos órganos, que aunque ambos crean o modifican leyes o normas en término amplio, la Asamblea Constituyente únicamente es para la Constitución y leyes constitucionales, y la Asamblea Legislativa únicamente es para leyes ordinarias. Ahora bien, en la jerarquía normativa, en esta pirámide invertida de Hans Kelsen, donde veíamos que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico y de la cual derivan las otras leyes, está de una forma general simple. El problema existe en el caso de los tratados en materia de derechos humanos, específicamente por el artículo 46 de la Constitución, el cual literalmente indica: se establece el principio general de que aunque en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es decir, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen ante el derecho interno. La pregunta entonces está: ¿qué se entiende por derecho interno?